Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Reciban un abrazo, un saludo a la distancia. El día de hoy vamos a continuar viendo los estudios de los deseos del espíritu contra los deseos de la carne. El día de hoy nos corresponde ver la impaciencia como un deseo de la carne contra la paciencia como un deseo del espíritu. Actualmente vivimos en un mundo donde el tiempo corre, no hay tiempo de esperar, todo lo queremos rápido y realmente todo se ha adaptado para que así sea. Desde el café instantáneo, los pastelitos en cajas, el barniz que se seca rápido, el detergente que evita que planches, te ahorra el tiempo. Vivimos en la era de la impaciencia, donde en el súper hay filas, filas rápidas para que puedas ahorrarte tiempo, pagar tus poquitos artículos que llevas y salir. Hay autopistas, puentes donde pagas para poder evitar el tráfico y ahorrarte más tiempo. Para las compras en línea hay envíos express, hay incluso medicinas, productos que dicen que te ayudan a bajar de peso en 2 días, ahorrándote el trabajo de meses. Y esto es porque en el mundo en el que vivimos actualmente, el tiempo es lo más importante. Y tienes que ahorrar tiempo, no puedes desperdiciar tu tiempo y mucho menos esperando algo. Pero saben, o sea, todas estas cosas van en contra de lo que Dios nos enseña a nosotras como sus hijas. Y no me refiero a las cosas materiales, en verdad nos ayudan muchísimo. Me refiero a esta ideología del mundo, que tiene que ver con el tiempo, con que no esperes, con que todo lo tengas rápido. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago 5, versículos 7 y 8. Y si no tienes una Biblia a la mano, va a aparecer ahorita aquí el versículo. Y vamos a empezar a leer. Por tanto, hermanos, tened paciencia. A ver, espera aquí. ¿Dijiste paciencia? Pues sí, leímos bien, paciencia. Y sé que en la actualidad esta palabra muchas ya no la conocemos, no la practicamos, por lo mismo de que estamos inmersas en el ritmo de este mundo y todo está adecuado para que sea así. Pero vamos a ver el significado de la paciencia. Yo encontré que la paciencia es una facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Incluso en un diccionario bíblico, la palabra paciencia que se encuentra en este versículo que leímos, en el hebreo es upomone, que significa esperar en Dios. Cabe mencionar que en la Biblia hay diferentes palabras para referirse a la paciencia. Por ejemplo, en el hebreo anoxé se refiere a la paciencia de Dios, o erek apim se refiere a la paciencia mostrada hacia los demás. Pero hoy solo nos enfocaremos en la primera que mencioné, que es la que se menciona en el versículo que leemos. Con esto en mente, ahora sí vamos a leer la porción que nos corresponde el día de hoy. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El versículo comienza diciendo, tened paciencia hasta. Eso quiere decir que es una paciencia continua, constante, permanentemente hasta la venida del Señor. En nuestra estadía aquí en la tierra y como hijas de Dios, nuestro mayor deseo y anhelo debe ser el regreso del Señor Jesús por su iglesia. Y debemos esperar en Dios, debemos ser pacientes mientras esto pasa. Pero también, mientras esto pasa, vamos a vivir muchas cosas, van a haber muchas cosas que vamos a desear, que vamos a esperar, incluso promesas de Dios. Y ahí también se nos pide que seamos pacientes. Recuerden que es una paciencia constante, es una paciencia permanente. El versículo también nos habla acerca de un labrador que espera recibir un fruto.
seguramente este fruto es producto de su esfuerzo invertido tal vez durante varios meses, desde que se siembra, se riega, y él está esperando recibir este fruto. ¿Qué espero recibir yo? ¿Qué estoy esperando yo? Espero tal vez un esposo, un novio, un hijo, un trabajo para mí, para mi esposo, para mis papás. Espero la salvación de algún familiar o de algún ser querido. Espero la sanidad en mi cuerpo o de algún familiar o amigo. Estas cosas que nosotras esperamos no son malas. Incluso como el labrador puede ser que estamos esperando recibir el fruto de algún esfuerzo, de algún trabajo o alguna promesa de Dios. Pero, ¿qué hago mientras espero? Regresemos a la lectura. Nos dice la porción que el labrador aguarda con paciencia. Pero Kim, el mundo avanza muy rápido. Ya se me está yendo el tren para tener un novio, un esposo y casarme. Cada vez me hago más grande, no voy a poder tener hijos. Mientras más pasa el tiempo, más avanza mi enfermedad. Los días pasan, los precios suben y yo sigo sin trabajo, mi esposo sigue sin trabajo. Pues ya estoy envejeciendo y no creo que me consideren en algún ministerio. Les voy a leer ahora la definición de impaciencia. Yo encontré que la impaciencia es la intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba de llegar. La intranquilidad también se puede definir como una preocupación. Viviendo en un mundo donde todo avanza rápido, ¿cómo voy a esperar? La Biblia nos dice, y lo vemos aquí con el labrador, aguarda con paciencia. Les voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez han puesto a hervir leche? Sirves tu leche en un pocillo, la pones en la estufa, la pones a una intensidad del fuego entre media y baja y aguardas, estás esperando, la cuidas para que no se vaya a tirar. Pero después de un par de minutos, pues ves que no pasa nada, la ves igual. Entonces decides subirle un poquito a la flama y en cuestión de segundos volteas y ya se tiró la leche. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dejado la leche en la misma intensidad de la flama que estaba y la hubiera seguido cuidando? Según mi mente y mi pensamiento, pues me iba a tardar más y yo ya quería tener mi leche calientita, ¿no? ¿Y qué pasó ahora? Pues ahora me tardé aún más porque tuve que limpiar la estufa. Sé que es un ejemplo un poco burdo, pero refleja un poco lo que es la impaciencia y las consecuencias. Ahora vamos a ver dos ejemplos bíblicos bastante conocidos que nos explican y nos pueden ampliar un poco más acerca de las consecuencias de la impaciencia. El primero es el de Sara. Recordemos que Dios ya le había prometido a Abraham que le daría un hijo y que su descendencia sería muy grande. Pero ¿qué pasó? Sara vio que no podía darle hijos a Abraham. Entonces tomó a su sierva Agar y se la dio a su esposo para que la tomara como mujer y pudiera tener un hijo. Poco después, Agar concibe y da luz a un hijo que se llamaba Ismael. Pareciera que por fin Sara obtuvo lo que esperaba, ¿no? Pues no, porque tuvo consecuencias por su impaciencia. Su sierva, Agar, la miraba con desprecio. No era un hijo propiamente de Sara, era un hijo que concibió Abraham con Agar. Podríamos decir que no llevaba su sangre. Poco después, Dios cumple la promesa y Sara concibe y da luz a un hijo llamado Isaac. Las consecuencias no pararon, pues Ismael se burlaba de Isaac, tanto que Sara los echó de sus tierras. Pero Dios no desamparó a Agar ni a Ismael, y también hizo una nación grande de él, como lo había prometido a Abraham. Actualmente, la descendencia de Ismael son los árabes, y la descendencia de Isaac son los judíos. Y estas dos grandes naciones han tenido guerras infinitas por territorios, conflictos políticos, en fin. El segundo ejemplo que vamos a ver es acerca del pueblo de Israel. Aquí también hay una promesa. A ellos Dios les había prometido que los liberaría de Egipto
y los llevaría a una tierra hermosa y fértil que sería solo para ellos. El pueblo vio de primera mano el gran poder de Dios al cumplir, por decir así, la primera parte de su promesa, que era sacarlos de la esclavitud en que vivían. Vieron la mano de Dios al abrir el mar rojo para que cruzaran cuando los venían persiguiendo los egipcios. Vieron su mano cuando Dios los alimentó con un pan que descendía del cielo. ¿Pero qué pasó entonces? Vieron que el tiempo pasaba y no veían más que el desierto. Entonces murmuraron contra Dios y contra Moisés. Se quejaron y empezaron a envidiar lo que tenían en Egipto. Recordemos que ellos en Egipto vivían en una esclavitud y envidiaban estar allí. Ya estando a unos pocos pasos de entrar a la tierra prometida, se desanimaron, porque vieron que había gigantes en esa tierra. No obstante que Dios les había dicho y les había prometido que entregaría en sus manos esas tierras. Entonces tomaron la decisión de que mejor se querían regresar y quisieron designar un capitán para que los llevara de regreso a Egipto. Dios se enojó y le dijo a toda esa generación que a pesar de todo lo que habían pasado, no verían la tierra prometida y que vagarían 40 años más por el desierto, hasta que toda esa generación hubiera muerto, y entonces sus hijos podrían poseerlo. Ojalá las consecuencias de la impaciencia fueran tan fáciles como solo limpiar la leche que se tiró, pero vemos que no es así. Estamos viendo la impaciencia como un deseo de la carne, y aunque en la Biblia no se menciona como tal, vemos que es lo contrario al deseo del espíritu, que está en Gálatas 5, 22 y 23, que nos dice que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y que contra tales cosas no hay ley. Nuestro deseo de la carne es querer tener las cosas rápidas, es querer esperar el menos tiempo posible y hacerlo de la forma más fácil posible. Eso es lo que nuestra carne quiere y por lo tanto va en contra de este deseo del espíritu. Si recordamos el versículo base de estos estudios que estamos viendo, que está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y 17, nos dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Digo pues, andad en el espíritu. Andad significa seguir por una línea recta o caminar por un camino recto. ¿Qué es lo que te motiva a ti a llegar a un punto cuando vas por un camino recto? Seguramente el destino, la meta, lo que vas a encontrar al final. ¿Qué me puede ayudar a mí a andar en el espíritu? Personalmente hay un versículo que me gusta mucho y que me ha ayudado en muchos momentos difíciles, y lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 27. Este versículo nos habla acerca de Moisés, cómo en todos estos años que él estuvo en el desierto, desde que liberó al pueblo de Egipto, que Dios lo usó para liberar al pueblo de Egipto y llevarlos al desierto y llevarlos a la tierra prometida, cómo él pudo mantenerse en esa línea recta. El versículo nos dice en la segunda mitad: porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no fue perfecto en todo su andar, incluso pues hizo algo en contra de la voluntad de Dios que pues impidió que él viera la tierra prometida. Dios pues lo castigó por este error. Sin embargo, Dios en su misericordia, antes de morir, le permite ver esta tierra. Pero no dejo de pensar que todo este tiempo, que fueron muchísimos años, él siguió en una línea recta porque se mantuvo como viendo al invisible. Imaginemos ahora que estamos en un camino recto, literalmente, y al final de ese camino está la gloria del Señor, que es donde estaremos cuando venga por nosotras. A lo largo de ese camino hay varias cosas que se nos dicen que vamos a recibir o esperamos recibir, pero también hay distracciones y desviaciones. ¿Qué me ayuda a mantenerme firme? ¿Qué me hace andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de mi carne? Fijar la mirada en el lugar correcto, o como Moisés, sostenerme como viendo al invisible.
como si estuviera viendo al mismo Dios al final de ese camino, y sigo derecho para llegar hacia Él. ¿En quién espero o en quién me sostengo? ¿En mis propias fuerzas, en mi capacidad física, intelectual o económica? Si me espero en esas cosas, si me sostengo en estas cosas, probablemente obtenga lo que quiero. Pero no va a ser la voluntad de Dios, no va a ser como Dios lo tenía planeado para mí. Y probablemente, muy probablemente, haya consecuencias por esta impaciencia, por tratar de hacerlo por mis propias fuerzas, como lo vimos con Sara. Seguimos en la lectura que teníamos en Santiago 5, versículo 8. Nos dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En la Biblia de las Américas nos dice: sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Espera en Dios y fortalece tu corazón. ¿Por qué se nos dice que fortalezcamos nuestro corazón? Es normal que en el tiempo en el que esperamos, nuestro corazón se desanime, tengamos dudas, nos sintamos tristes. Pero ¿qué debemos hacer en ese momento? Hay un salmo muy conocido, que también hemos llegado a cantar, que nos habla acerca de esto. El salmista en este momento escribe esta situación. Vamos a buscar el salmo número 42 y vamos a leer el versículo 3, que nos dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Si leemos todo el salmo, vamos a ver que el salmista estaba esperando algo. Él esperaba ser librado de sus enemigos y se sentía triste. Seguramente su corazón estaba desanimado. Y cuando la gente lo veía, le preguntaba: ¿dónde está tu Dios? Él aquí dice: mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Seguramente hemos estado en esta situación también, donde lloramos mucho, donde nos sentimos así porque no vemos una respuesta de parte de Dios, porque no recibimos eso que tanto anhelamos o esperamos. Y nuestro corazón se encuentra así, triste. Y aquí el salmista escribe que la gente lo veía y le preguntaba: ¿dónde está tu Dios? Muchas veces en nuestra situación no es la gente la que nos pregunta: ¿dónde está tu Dios? Somos nosotras mismas las que nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Nuestro corazón empieza a tener dudas, empieza a sentirse triste, se desanima. Pero entonces, recordemos que dice: fortalece tu corazón. Y el mismo salmista se responde más adelante en el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista se habla a él mismo, habla a su alma que está triste, que tiene dudas tal vez, y dice: ¿por qué te abates? ¿Por qué sufres? ¿Por qué tienes dudas? ¿Por qué te sientes así? Y se responde: espera en Dios, porque fiel es el que prometió, porque tengo un Dios de esperanza, porque Jesucristo es mi esperanza, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Porque aunque no reciba en esta tierra lo que deseo o eso que Dios me prometió, voy a alabarle aún. El mismo salmista resalta ahí: salvación mía y Dios mío. Porque aunque yo no tenga eso que quiero, Dios ya me salvó, Dios es mi salvación y es mi Dios, porque Él me rescató a mí, ahora soy su hija. Y también recordemos que Dios tiene una eternidad para cumplir sus promesas. El tiempo de Dios no es el mismo que para nosotros. Él no se tarda como algunos lo piensan. Para Dios un día son como 1000 años. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Espera en Dios. Y para ir terminando, vamos a buscar en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45.
Aquí ya Israel tomó posesión de esa tierra que Dios les había prometido. Recordamos que fue pues esta segunda generación que pudo poseer la tierra. Ya se habían instalado. Y entonces Josué dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Al final Dios cumplió todas y cada una de las promesas. A pesar de las consecuencias que sufrió este pueblo, a pesar de su incredulidad, a pesar de su impaciencia y su intranquilidad, Dios cumplió sus promesas. Nuestro Dios es bueno, es misericordioso, lleno de gracia. Dios cumplió sus promesas para con el pueblo de Israel, cuanto más también para nosotros. En un mundo donde todo avanza rápido porque lo que menos hay es tiempo, espera en Dios. En el momento que esperas recibir algo y tienes dudas, espera en Dios. Cuando haya intranquilidad en tu vida, tu corazón se desanime y te sientas triste y te preguntes ¿dónde está Dios? Espera en Él y como Moisés, sostente como viendo al invisible. Porque así nos dice nuestro versículo, porque la venida del Señor se acerca. Vamos a orar. Padre amado, te quiero dar muchas gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque tú no fallas a tus promesas. Quiero pedirte en este día que nos ayudes a aferrarnos a ti, que podamos verte, fijar nuestra mirada en ti, podamos confiar en ti, que aún en esos momentos en los que nos sintamos tristes, que sintamos nuestro corazón abatido, podamos seguir esperando en ti, sabiendo que tú eres fiel, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es fiel, Él es nuestra esperanza. Gracias, Dios, por amarnos. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Bendícenos y guárdanos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.